Los días jueves tenemos la visita de nuestra amiga de la casa. Aquí la tenemos a la bioingeniera Alexia Rolandelli, porque hoy vamos a charlar sobre una temática muy interesante y que quizás a muchos les suene como algo casi novedoso, ¿no? Porque muchas veces escuchamos esto de qué es la huella de carbono. ¿Y cuál es el rol que cumplimos cada una de las personas en esta huella de carbono? Todos tenemos una huella de carbono. Bueno, ¿cómo podemos hacer para mitigarla y poder aportar algo bueno para nuestro medio ambiente? ¿Cómo anda, señora? Buen día. Buenos La días. señora de rojo hoy. Hoy la semana pasada era verde ambiente. Ajá. Hoy soy rojo. Claro, bueno, Rojo pasión por el ambiente. claro, más un color más cercano a las flores, podríamos decir, viste Más que a la el verde. primavera. Claro, Bueno, yo exactamente. soy una fans de los malbones rojos, así que Ajá, podemos bueno, asociarlos a... asociemos ahí entonces, asociemos ahí. Bueno, es un poco así, ¿no? Como hice la introducción. Exactamente. Sí, la huella de carbono es como vos lo introdujiste. Está la huella de carbono en las personas, las huellas de carbono corporativas Ujú. o la huella de carbono en las ciudades. Ajá, Y se trata justamente de un indicador ambiental que mide los gases de efecto invernadero. Eso ajá, es la huella de carbono, es bien. medir los gases que uno emite por hacer determinada acción. Ujú, Esto incluye todas las emisiones directas e indirectas producidas, ya sea por los vehículos, por los residuos, por la calefacción, ujú, el aire acondicionado, el consumo energético, la movilidad, ajá, todas estas cuestiones. ujú, Entonces, ¿cuál es el primer paso? El ujú, primer paso es identificarlas. bien. ¿Qué acciones estamos haciendo que generan dióxido de carbono? Ajá, El segundo paso es mitigarla, que es lo que vos ujú, decías, qué podemos hacer para reducir menos. Bueno, ujú, yo siempre cuando he trabajado este tema, a mí me ha tocado trabajarlo no con empresas, sino con ciudades. ajá, A mí me tocó hacer 2 inventarios de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, en donde se midieron las emisiones de dióxido de carbono en lo que es transporte, residuos y energía. O ujú, sea, cómo estas dos ciudades o cuánto emiten estas ciudades de energía, de dióxido de carbono en energía y residuos y transporte. Entonces se midieron esas emisiones y luego se vieron qué acciones estaban haciendo ya para mitigarlas. Por ejemplo, en transporte, ujú, ¿qué acciones se pueden llegar a hacer? Por ejemplo, una ciudad puede hacer la construcción de bicisendas. ajá. Entonces, el ciudadano, ¿qué puede hacer para mitigar? En vez de usar el automóvil, usar la Ujú. bicisenda. O usar lo menos posible el automóvil. Exactamente. Entonces Ujú, ahí estás disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono al ambiente y estás disminuyendo ujú. tu propia huella de carbono, lo que hace que disminuya la huella de carbono de la ciudad. Mirá qué bueno eso, ¿eh? Ujú. Ujú. Entonces son pequeñas acciones, Pequeñas son acciones, todas sí. pequeñas acciones. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las ciudades y trasladándolo al vecino o a nosotros mismos. Eh, Dijimos de energía, de transporte recién. En energía, bueno, Ujú, energía, la ciudad emite tantas emisiones de dióxido de carbono por mes, por año. ujú, Entonces, ¿qué puede hacer como Estado? Como Estado puede empezar a reemplazar por energías renovables. ujú, Tengo dependencias municipales, tengo instituciones que dependen del municipio, de la ciudad, del Estado. Entonces, en esos lugares empiezo a trabajar haciendo el recambio, ya ajá, sea un recambio lumínico o un recambio completamente de energía renovable. ajá, No sé, se me ocurre la estación solar acá en el Parque del Lago y el Parque Vita. ajá, La ciudad vecina de sí. Ramírez también tiene, Aranguren también tiene. Eh, lo que no he visto hasta el momento en ciudades vecinas o la nuestra es, por ejemplo, que una dependencia dependa exclusivamente de energía solar, ¿no? Con Ajá. paneles solares y que abastezca Mm, la... se podría empezar, ¿no? Claro que sí, Ujú, claro que sí. Las escuelas, viste, que por ahí también podrían llegar a empezar a incorporar
todo es un costo, todo es una inversión. Sí, sí. Para mí tienen que ir siempre de la mano el Estado y las instituciones y el Estado ser el promotor de esto y dar el ejemplo. Y bueno, después en residuos, llevándolo bueno, dijimos la parte de energía en cuanto al Estado y las instituciones y no dijimos en el hogar. En el hogar lo mismo, tratar de incorporar calefacciones solares, tratar de incorporar todos aquellos elementos que se puedan cargar con energías renovables y esas pequeñas cosas van disminuyendo la huella de carbono. Claro. En cuanto a la movilidad, también promover la movilidad sostenible es uno de los mejores, es la acción que más disminuye las emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, hay ciudades que festejan el Día Mundial sin Auto. Ajá, sí. Ciudades vecinas que hacen ese día, la mayoría de las personas no utilizan el auto. Es impresionante la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se reducen por ese día. Claro. Se han medido eso. Está medido. Yo tengo los datos, justo ahora no los recuerdo de memoria, no los quiero decir precisamente, pero están medidos, están contabilizados. Es mucha la cantidad. Y después cuando hablamos de residuos, también. Los residuos cuando a nivel ciudad, si van a un descampado a cielo abierto, a un basural, ¿no? No a un relleno sanitario ni a un vertedero controlado, a un basural, también emite muchos gases por la propia descomposición. Entonces, lo que se debe hacer desde el Estado es hacer buenas gestiones de residuos. Y nosotros, ¿cómo lo bajamos a nosotros para disminuir nuestra huella de carbono? Bueno, hoy podemos hacer muchas cosas. Primero, el consumo consciente. Cuando voy a comprar algo, ver el packaging. Tiene mucho packaging, poco packaging. Elegir el producto según el packaging también. Lo llevo en bolsa, lo llevo en la cartera, lo llevo en la mochila, lo llevo en la mano, me llevo mi bolsa. Eso también reduce mi huella de carbono, porque dejo de utilizar plástico. Entonces, cuando lo descarto al residuo, también tengo que tener en cuenta de separarlo bien, porque si yo separo el residuo y la persona que lo recibe lo puede recuperar, también disminuye la huella de carbono, porque no va a ser algo que emita emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Cuando hablaste, retomando un poquito el tema de la movilidad, bueno, en algunos países de Europa ya han avanzado la electromovilidad, ¿no? Que esto, nosotros aquí estamos un poco lejos, pero digo, en un futuro, y no sé si tan lejano, esto de la reconversión, ¿no? del automóvil como lo conocemos tradicionalmente a la electromovilidad, yo creo que ahí sí va a haber un salto bastante importante y cualitativo, ¿no? Pero bueno, es algo que viene muy lento porque además tiene que ver con los costos. Exactamente. ¿No? Es decir, no todo el mundo tiene acceso a un auto eléctrico, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a un auto eléctrico y las ciudades no están preparadas. Y tampoco están preparadas para eso. Entonces es un cambio que tiene que ser genérico. Otra cosa relacionada a la movilidad también es el mantenimiento adecuado de los autos. Acciones simples como mantener las llantas infladas, controlar que todo funcione correctamente bien. Que no haya algún tipo de pérdida de combustible, aceite y demás. Claro, muchas veces ese tipo de situaciones se suelen ver por ahí en autos que tienen mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Sí, o porque están, a veces hay autos que son nuevos, pero pasa el tiempo y no se chequean el estado de las cubiertas. Tampoco, claro. Y después siguiendo así con acciones sencillas que podemos hacer durante nuestra vida rutinaria, es, por ejemplo, rodearnos de verde, lo que siempre hablamos. Eso, sí. Rodearnos de verde porque el verde absorbe el dióxido de carbono y ya sea árboles, plantas, eso ayuda un montón. Ser eficientes en el consumo de los recursos, tanto como el agua, como el suelo, no contaminarlos, no dejar que caigan, como vos decías recién, aceite. A veces dicen, ¿qué pasa si el aceite cae en el cemento? Sí, pero el aceite no es absorbido por el cemento. Ese aceite se derrama, luego con el agua llega a los arroyos, no es un aceite que queda ahí.
Entonces, bueno, cuidar el agua, tratar Ujú, de ser eficientes con el uso del agua, medir y optimizar también el consumo energético, ver cuánto estoy consumiendo de energía, qué puedo reducir, qué puedo ujú, agregar, qué puedo sacar en mi casa claro. para que el consumo energético sea más eficiente. Ujú. Eso, por ejemplo, viste que a veces tenemos la costumbre de que está todo enchufado todo el tiempo. Yo tengo una manía en mi casa que por ahí se enojan, pero estoy siempre desenchufando, ¿viste? Por ejemplo, terminás de cargar un celular, bueno, desenchufás. Si conectaste algo, pero no estás trabajando en ese momento, se desconecta. Digo, por ahí puede resultar un poco molesto o obsesivo, no sé cómo se lo ve, pero la gente tiene en el ideario, en el imaginario, ¿no?, colectivo, se piensa que no, porque yo, por ejemplo, por decirte, tengo enchufada la computadora, pero no la estoy usando, entonces no estoy generando, no estoy gastando, y está gastando energía, Exactamente, siempre hay un consumo. ¿no? O cargué el teléfono, pero lo desconecté y no lo saqué del enchufe y sigue consumiendo, Sí, ¿no? sí, son buenos hábitos que hay que ir tomando, Ujú, tomando conciencia. Eh, es importante ir desenchufando por la energía que sigue claro. circulando. Ujú, Bueno, y después otras cosas que podemos hacer es reciclar los plásticos, los vidrios, los metales, ujú, el aluminio. El aluminio reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, por cada kilogramo de plástico que se fabrica se liberan 3,5 kilos de dióxido de carbono en la atmósfera por mm, cada kilo de plástico. Y vos te fijás en un día y consumimos un montón de sí, plástico. sí. Los envases de gaseosa, los envases de soda, Ujú, eh, en el baño, el shampoo, la crema de enjuague, la ujú, crema, o sea, como que tratemos de usar plásticos reutilizables, plásticos que se puedan volver el packaging se pueda volver a usar. ujú, Eh, el vidrio también, tratar de reciclarlo o de descartarlo de una forma correcta para que se pueda reciclar. ujú, Y también evitar el uso de bolsas plásticas. ujú. Tratemos de acostumbrarnos a usar nuestras... Es muy cuestionada la bolsa de friselina. Hay mucha gente que dice, no deja de ser plástico, ¿no? Claro. ¿Viste? Pero bueno, Ajá. es verdad, no deja de ser un tipo de plástico, pero no es lo mismo una bolsa de nylon que vos la usás 3, 4, 5 veces y se deteriora porque son finas, porque son frágiles, a una bolsa de friselina que la podés usar 1 año, 2 años, 3 años y está Claro, intacta. claro. Entonces sí, es cuestionable, es lo mismo, es el mismo material, pero la Ujú, durabilidad es mucho más. claro, Entonces el impacto es menor. claro. Bueno, acá en Crespo, la agrícola, por ejemplo, fue uno de los primeros comercios que empezó a incentivar el tema del uso de bolsas, ¿no? Y después fue como que se fue copiando un poco la Sí, modalidad, yo ¿no? recuerdo que salió la ordenanza municipal Sí, y recuerdo también que la agrícola, que ya que la nombrás vos, había hecho las bolsas de telas y las había repartido entre todos sus socios. también. Entonces Ujú, los socios de la cooperativa podían ir a hacer las compras con la bolsa que ujú, la agrícola le claro. había... hacía Sí, sí, y ellos mismos hacen de efecto multiplicador, Ujú, ¿no? Porque sí, es un hábito que uno después, digamos, lo copia a la familia, los allegados, los amigos. Bueno, esa es un poco la finalidad, ¿no?, de todo esto. después hay otra medida que ha tomado un supermercado que no es local, pero por ejemplo de cobrar la bolsa. Ujú. Y a mí me parece bien, porque Eso para que le demos un uso racional a la bolsa. sí, y te obliga a llevarte Y tu te propia obliga a bolsa. llevarla, sí, Claro, exactamente. te obliga a llevar tu propia Cuando éramos bolsa. chicos, bueno, quizás bueno, sos más chica todavía, pero cuando éramos chicos era muy normal tener la bolsa y no ibas a ningún lado si no llevabas la bolsa. Porque bueno, también se vendía de otra manera la mercadería, ¿no? Después, bueno, vino toda una reconversión de la industria, ¿no?, alimenticia, que bueno, todo empezó con el packaging, con las bolsas. Y la verdad que nos llenamos de cosas, ¿no? Porque a veces uno no sabe qué hacer. Yo a veces veo, ¿no?,
que hay envases que a veces uno hasta los lava y los guarda y los usa en otra cosa porque te da pena tirarlos también. Exactamente. ¿Viste? Yo creo que en la mayoría de los domicilios debe haber, no sé, un tupper de helado. ¿Viste? ¿Viste? Ese plástico que viene el envase con tapa y bueno, uno lo guarda. Y bueno, eso también es un buen camino. Yo lo que te quería comentar es, claro, antes se compraba con la bolsa y también se usaba el carrito. Yo tengo familiares en Buenos Aires y ellos, por ejemplo, usan el carrito. Claro. Y van con el carrito del supermercado. Acá no se ve tanto Acá eso. no se ve tanto. Sí, sí. La gente grande sí lo hacía. Era como su compra mayorista con el carrito. Con el iban carrito, sí. y lo traían. Y no, la gente grande, y tengo amigas de mi edad, que no soy tan mayor, y que en Buenos Aires lo siguen haciendo, lo hacen. Porque no van en auto, no se trasladan en auto al supermercado del barrio, Claro. sino que con el carrito van y es mucho cargan. más cómodo porque no tenés que estar haciendo fuerza con los bolsos. Exactamente. Sí. Yo, por ejemplo, prácticas que tengo acá en mi ciudad es, no sé, voy a la verdulería y en una misma bolsa voy poniendo la zanahoria, el zapallito, o sea, veo, ¿no? Lo que me entra en una bolsa lo voy juntando para no poner 3 zanahorias en una bolsita, sí, 2 no llevar zapallitos. Tantas bolsas también. Claro. Sí. Y esas bolsas las trato de reutilizar. La mayoría uso para residuo orgánico, por ejemplo, que es menos, que se genera menos y que la saco con más frecuencia. Claro. Esa bolsita la utilizo ahí. No compro bolsas para los residuos. Claro, claro. Bueno, esa es una buena, digamos, iniciativa también, ¿no? De las bolsas que vamos recolectando, reutilizarlas, ¿no? Porque si no es como que por un lado estás comprando y por el otro lado estás tirando, digamos, y seguís contaminando el medio ambiente. Exactamente, ¿no? sí, sí. Yo, por ejemplo, una política en mi casa es no comprar bolsas de residuos. no se compra. Claro. Y después otra cosa que ayuda muchísimo también, porque siempre se busca, ¿no?, el reciclar, el reutilizar. Y lo más importante es el minimizar. Si yo no genero esos residuos, es lo mejor. Y, por ejemplo, residuo orgánico, si no lo saco también, si lo reciclo en casa, si lo composto, si hago una compostera en el suelo o con una caja o un bidón, claro. También eso reduce un montón la huella de carbono. Eso podríamos hablar en una próxima charla, cómo armar una compostera. Una compostera domiciliaria. Domiciliaria, porque muchas veces nos hacemos la idea de que no, porque si no es algo... Claro, ¿viste? un proceso. Claro, tan difícil, y sin embargo con 2 o 3 cositas que tengamos en casa se puede hacer. Se funciona. Así que lo vamos a dejar pendiente para la próxima, como para ir también dándole herramientas a la gente, cómo puede ayudar o colaborar desde su lugar, ¿no? Cómo disminuir cada uno su huella de carbono. Cada uno su huella de carbono, es así. Bueno, creo que hemos dicho todo, ¿no? Siempre queda mucho, pero bueno, un pantallazo. Un pantallazo para el arranque, ¿no? Después vamos a ir recolectando por ahí algunas consultas y comentarios que siempre a posteriori se van sumando también. Sí, se van sumando. Bueno, pero es bueno porque se va sembrando. Sí. Eso es lo importante. De a poquito. Bueno, Alexia, un gusto como siempre. El gusto es mío compartir con ustedes. Hasta la próxima, gracias. Alexia Rolandelli, hoy hablando de la huella de carbono. Bien, ya estamos a las 10 de la mañana.